La Iglesia Hogar que nos ha recibido como anfitriona es la IGO Santa Rosa de Nayón, liderada por Anita y David Albán. Se reúnen los viernes a las 20 horas. ¿Y tú, ya eres parte de una Iglesia Hogar? Ecuador, prepárate. Proclamamos 2025. Victoria con Julián y Becky Collazos, Mario Benavides, Jackson Gómez, Catalina Muñoz, Roberto Pacheco, Aníbal y Samuel BPT. Todos juntos en un seminario y concierto para adoradores en espíritu y en verdad. Sábado 13 de septiembre, seminario 0800. Concierto 6 p.m. en el auditorio de la Iglesia Cristiana Verbo Mañosca. Cupos limitados, no te quedes fuera. ¡Victoria! Con el auspicio de Odonto Center. Velos Records. Te lo trae Samuel BPT. Viviendo para ti. Familia Chapel, este domingo compartirá la palabra de Dios. David Albán, anciano de Ministerios Verbo, con el tema Del quebranto a la victoria. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. Del quebranto a la victoria, el Señor permite que nosotros pasemos por diferentes tipos de desiertos, de diferentes circunstancias. Pero quiero decirte que si tú te tomas de la mano del Señor, a pesar de tener que transitar por el desierto, lo único que te espera a ti y a mí es la tierra prometida. Tomados de la mano del Señor, el Señor hará que nuestro corazón sea moldeado conforme a su voluntad. Nos mostrará el camino, el propósito de Dios para nuestra vida, pero por sobre todas las cosas, el fruto del Espíritu se manifestará en tu vida y en mi vida una vez que nosotros tomemos esa decisión. Te invito a tomar esa decisión para que ese fruto sea manifiesto cada uno de los días, en cada uno de los lugares y bajo cualquier tipo de circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, buenos días, querida familia. Qué gusto el poder compartir este tiempo con ustedes. Hemos estado unos días fuera con nuestra familia, así que ha sido un tiempo de descanso. De descanso, de meditar, también de llenarnos de energías y poder seguir en nuestro día a día, tanto en nuestra vida familiar, en nuestra vida obviamente profesional y lógicamente también algo que amamos es servir dentro de nuestra iglesia. Hoy quiero decirles que va a ser una reunión muy participativa, no vamos a tener presentación, así que les invito desde ya a que puedan abrir sus Biblias o prender sus Biblias para poder hacerlo esto de manera interactiva. Ok, vamos a estar revisando algunas partes de la palabra de Dios, sobre todo vamos a estar viendo Génesis, Mateo y creo que tenemos un versículo de Gálatas también, así que vamos a hacerlo muy interactivo. Bueno, quiero hoy hablar acerca de esto que le he titulado Del quebranto a la victoria. Quiero decirles que nosotros muchas veces tenemos que pasar por desiertos o por diferentes procesos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en general. Los desiertos son importantes en nuestras vidas. El desierto es importante y es clave en la vida de un hijo, de una hija de Dios. Solo si y solo si llegamos nosotros a cruzar ese desierto. Es decir, que podemos nosotros correr el riesgo de tener que pasar por un desierto, pero lastimosamente quedarnos en el desierto. ¿Cuánto tiempo se quedó el pueblo de Dios en el desierto antes de conocer la tierra prometida? 40 años. ¿Y saben a cuántos días estaban de camino? 11 días. 11 días de camino les tomó 40 años. Entonces, eso nos deja a nosotros una lección. Los procesos son importantes, los desiertos son importantes en nuestras vidas.
Pero la clave es que solamente depende de ti y de mí en cruzar ese desierto. Y no solamente cruzar el desierto, hagamos de cuenta que esta es la línea que divide el desierto de la tierra prometida. No solo cabe con que yo llegue a cruzar el desierto, sino que empiece a vivir en el plan que Dios tiene para mi vida. Muchos de ellos, aún Moisés, solo tuvo la oportunidad de mirar desde el desierto cuál era la tierra que el Señor le había prometido a él y a su pueblo. Mira, yo en verdad no me quiero quedar de espectador. Yo no quisiera llegar al punto donde yo pueda ver pararme desde un lado y solamente visualizar la tierra que Dios me ha prometido, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros crucemos ese tramo de vida que no es fácil de transitar, pero lleguemos a ese lugar, a ese propósito que Dios tiene para tu vida y mi vida. El desierto nos ayuda a descubrir el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Nosotros tuvimos un tiempo, en este tiempo pudimos viajar con nuestra familia a Galápagos y me quedó grabada una frase de uno de los guías. Quiero que, Rubén, si podemos pasar la foto, por favor. Galápagos es una tierra maravillosa, en realidad es un paraíso. O sea, en realidad, si tú visitas Galápagos y sales aún pensando que Dios no existe, creo que simplemente no hay forma de tener una imagen de aquello. Es algo que es maravilloso, realmente nuestra tierra está privilegiada. Y solo quería pasarles esta foto, que tuve la bendición de poder tomarla de un pingüino, que no es tan fácil de verle. Ese día estaba yo bastante enfermo, así que mi familia se fue a hacer snorkel, me abandonaron. Me abandonaron ahí en el desierto. Es cuando uno ve dónde está la familia, ¿no es cierto? Ellos se fueron a divertirse y me dejaron a mí enfermo en el barco, así que pude salir en uno de los botes que tienen fondo de vidrio y que normalmente vas con la gente mayor que no puede nadar, así que ahí estuve. Pero como Dios es bueno, me permitió tomar esta foto de este pingüino. Y en realidad es muy difícil de comprender cómo un animal como un pingüino, que normalmente vive en lugares de mucho frío, en la Antártica, etcétera, ¿cómo puede vivir en un lugar donde hace mucho calor, hay mucha humedad, etcétera? Finalmente, una de las cosas que me dijo el guía era que cuál es el éxito de todas las especies de Galápagos, es que ellos supieron adaptarse. Las especies que no se adaptaron murieron o se extinguieron. Pero lo que es maravilloso en Galápagos es que como en este pingüino, lo que pudo hacer en medio de las circunstancias en las cuales vivía es adaptarse. Se adaptó de manera maravillosa, por decirlo así, y ahora precisamente puede vivir ahí en este lugar, así como el resto de especies. Todas las especies que viven en Galápagos son especies que se adaptaron a ese medio ambiente en el cual viven allá. Y entonces me trajo acá esta reflexión del quebranto a la victoria. Quisiera que vayamos a Génesis, por favor. Génesis es el libro más difícil de encontrar en la Biblia. No, mentira, es el primer libro. Génesis 45. Vamos a buscar el versículo 45. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5, por favor. Excelente. Ok. Si ya lo tienen ahí, digan amén, por favor. Amén. Génesis 45, perdón, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente: José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala. Él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, le dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía?
Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Aquí tenemos a un hombre, José, abrumado por las emociones, por eso dice que se echa a llorar. Y es claro el contexto de su vida. Llegó a esta etapa de su vida donde él vivía en Egipto, pero en contra de su voluntad. Les tenía al frente a sus hermanos le habían vendido. Ahora él les tenía al frente y la palabra de Dios dice que él, abrumado por sus sentimientos, se echó ¿a qué? A llorar. Cuando uno lee esta parte, uno se puede sentir muy identificado porque uno dice, ¿qué sentimientos le habrán embargado en ese momento a José? Sin duda unos de alegría de mirar a sus hermanos. Había llegado su hermano menor, Benjamín, que era lo que él más quería ver. Tenía noticias de su padre. Antes no había WhatsApp, no había Facebook, no había forma de enterarse cómo estaban ellos. Luego de muchos años, recién ahí se enteraba que su familia vivía y su padre también, y su hermano de carne, de madre y de padre, también estaba vivo. Entonces lloraba de felicidad, pero también de seguro también le embargaba un poco de ¿qué? De ira, exactamente. Frustración. Les tenía al frente a los hermanos que le habían vendido y le habían hecho pasar por toda esta situación. Sin embargo, aquí vemos una persona no solo llevada de sus emociones, sino que una persona madura por medio del Espíritu Santo en cuanto al entendimiento de cómo Dios había obrado en medio de estas circunstancias para llegar a este punto. ¿Cuántos de nosotros podría pararse frente a los hermanos que te han vendido, que prácticamente te secuestraron y te enviaron a un lugar donde tú no querías estar? ¿Cuántos podrían decirle, pero no se preocupen, quédense tranquilos? Hoy me doy cuenta que el propósito de Dios ni siquiera les dice, era que yo ocupe el segundo lugar más importante en la ciudad más importante que había en ese momento en la tierra. No les dice eso. Les dice, ahora comprendo que mi propósito era preservarles a ustedes la vida. ¿Cuántos podríamos hacer eso? La pregunta es, cuando tú pasas por circunstancias complejas y difíciles en tu vida, ¿cómo reaccionas? Eso, regrésenle a ver a su esposo o a su esposa, por favor. ¿Cómo reaccionan ante una circunstancia difícil? Con amor, muy bien, claro. No, siendo un hombre no me esperaba menos y más. Eso solo sucede a los hombres de Chapel, por favor. Así que mujeres, siéntanse benditas en este lugar. Con amor, con ira, con frustración, ¿sí? A veces hay circunstancias tan difíciles y que suceden de un momento a otro que uno prácticamente se paraliza, ¿no es cierto? Da ganas de darle unas palmaditas para que reaccionemos. Otros con pesimismo, otros pueden llegar a ver el vaso medio lleno, otros no hay forma de que vean el vaso medio lleno, solamente le ven vacío. ¿Cómo reaccionas tú ante esas circunstancias que se presentan en la vida? ¿Eres capaz de ver eres capaz de ver un propósito de Dios en la vida en medio de esa circunstancia? ¿Eres capaz de mirar aquello? Mira, en este día, en realidad, ya lo que ustedes ven de mi tos son solamente rezagos, ya estoy bien, así que quédense tranquilos, no se hagan para atrás, no les voy a contagiar. La verdad es que llegué muy enfermo al paseo, pero muy enfermo. Habíamos pasado agosto de fuego con muchas actividades, tenía afectada mi garganta. Antes de subirme al crucero me empecé a sentir peor. Me pude medicar, eso sí. Al segundo día de estar así, yo dije, aquí solo hay dos caminos, ¿no? Que se siga divirtiendo mi familia y yo solo ser el espectador. Cuando yo pasé por un tiempo en el COVID, que pasé encerrado en mi dormitorio 28 días,
uno de los puntos más reveladores para mí es mirar el corazón de Dios. No tenía fuerzas para orar, no tenía fuerzas para alabar, y todo en mí decía que debería estar orando y debería estar alabando y debería estar clamando por mi sanidad, pero realmente no me daban las fuerzas. Lo revelador fue que un día, mientras me sentía muy mal y todo el mundo se moría cuando prendías la tele, y obviamente se te cruzaba eso por la mente, estaba ahí sentado en mi cama, y lo único que le decía al Señor, le digo: Señor, no creo que me falte oración, no creo que me falte alabarte, Señor, tú sabes cuánto te amo. Y fue muy revelador el que el Señor hable a mi corazón y me haya dicho en ese momento: es que este no es tiempo para que ores, para que me busques y para que me alabes. Yo soy tu padre y te amo, y estás enfermo. Este es tiempo de mimarte como una madre mima a su hijo cuando esté enfermo. No demanda nada. Lo único que quiere es cuidar de su hijo. Eso trajo tanta revelación a mi corazón del amor del Señor, que no es condicional, y que cuando pasamos por circunstancias difíciles, no hay oración, no hay alabanza que le aleje al Señor, le aleje o le acerque más al Señor. Es todo lo contrario. Su amor es incondicional para nosotros. Entonces recibí esa revelación. Esta vez estaba igual, ya quería mejorarme obviamente, pero recibo otra revelación diferente. Y me doy cuenta que lo único que estaba teniendo yo en ese momento era que el enemigo lo que quería era evitar que el único tiempo que tenía para descansar en los últimos 2 años yo lo pueda disfrutar. Y entonces me doy cuenta de aquello y digo: es verdad, no voy a dejar. Así que saqué fuerzas de las que no tenía, me puse a leer la palabra de Dios y me puse a orarle. Le dije: Señor, tú eres capaz de sanarme. Yo sé que hay tiempos donde tú quieres mimarme, pero siento, Señor, que este es un tiempo de levantar una oración para que tú me sanes, y no permitas que el enemigo arruine mi paseo ni el de mi familia. Así que te pido, Señor, que me sanes, obres un milagro y quites esta enfermedad de mí. Ese día no sentí nada, todo lo contrario, pasé muy enfermo. Pero la cuestión es que al siguiente día, a pesar de que yo al siguiente día me iba a levantar y le iba a decir a la doctora que me dé antibióticos porque lo único que quiero es ya estar bien, oh sorpresa, al siguiente día estaba totalmente mejor. Se me había ido el dolor de cuerpo, se me había ido la congestión, etc. Y ahí, a partir de ese día, pude disfrutar de estos tiempos. Entonces, hay tiempo para todo. Ese era un tiempo como de librar esa batalla. La pregunta es esa: ¿hagamos nosotros un propósito en medio de las circunstancias? Bueno, ¿qué es lo que hace entonces el quebranto en tu vida y en mi vida? Entonces tú me puedes decir: bueno, David, entonces, ¿pero para qué tengo que pasar por el desierto? ¿Por qué mi vida tiene que ser quebrantada en un determinado momento? Y eso lo podemos ver en la vida de José. Primero, expone lo que verdaderamente hay en tu corazón. Lo primero que hacen los desiertos y los tiempos de quebranto es exponer lo que hay verdaderamente en tu corazón. Vamos a Génesis 37. Génesis 37. Y vamos a leer el versículo 2. ¿Ok? Génesis 37, versículo 2. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Amén, ok. Dice: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. ¿De qué adolecía José? ¿Ah? Del chisme, ¿no es cierto? Era chismosito el José. ¿Ya? Le iba con el cuento a sus papás. Yo también me pongo en los zapatos de los hermanos. Y si era un hermano cargoso, pues era el clásico hermano que le contaba todo lo que estaban haciendo sus hermanos, y obviamente seguramente eso causaba problemas a ellos. ¿Qué está exponiendo José en su corazón en esto? ¿Por qué es tan dulce al paladar del hombre el chisme y la murmuración? ¿Qué revela eso en nuestro corazón?
que es más bonito hablar de las demás personas que tratar mi propio corazón. Es más bonito analizar lo que los demás deben hacer en lugar de verme a mí y decir, oye David, mejor me quito esta viga que tengo en mi propio ojo y dejo de ver la paja en ojo ajeno y me pongo a trabajar en las áreas que hay en mi corazón. José tenía dos problemas. El uno era el chisme y el otro era la vanidad. Era un hombre chismoso y vanidoso. Probablemente no le gustaba irles y decirles a sus hermanos directamente y por eso iba y le decía a su papá lo que él no podía hacerlo. Entonces, lo primero y más importante, un desierto expone lo que verdaderamente hay en tu corazón. Ahora, eso es positivo si es que tú llegas a hurgar en tu corazón. Has cavado profundamente en tu corazón. Has tomado la pala espiritual y has cavado profundamente en tu corazón. Y puedes decir verdaderamente lo que hay en tu corazón. Es fácil decir, José era chismoso. ¿Qué tan fácil es decir, Señor, perdóname porque me encanta el chisme? Soy número 1 para el chisme y la murmuración. ¿Es fácil hacerlo? La palabra de Dios dice, escudriña, Señor, mi corazón y mira si en él hay camino de perversidad. Que el Señor y el Espíritu te ayuden. Entonces lo primero y más importante es que el desierto te ayuda a ti y a mí a exponer lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Que puede ser orgullo, que puede ser alguna adicción, que puede ser quizás falta de perdón, resentimientos no tratados. Muchas veces este viaje es la segunda vez que intentamos hacerlo en este año. La primera vez fuimos y nos cancelaron el vuelo, ahí, en pleno viaje, y estábamos a punto de perder el crucero. Y la gente que está atrás del mostrador de las aerolíneas está entrenada para ser indiferente. O sea, si quieres enfrentarte al mismísimo enemigo, tienes que ir y atrasarte a un vuelo o que te cancelen un vuelo. Con el mayor desparpajo te dicen, usted perdió su vuelo, ya no se puede ir. Puede irse, pero a las 3 de la tarde. No, señor, yo tengo un crucero a las 10 de la mañana. No podemos hacer absolutamente nada. Lo único que uno tiene a decir es, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Ya? No le contarán a nadie, pero yo le veía al Señor de la manera tan irónica en que me decía, porque era no solamente irónica, sino provocativa. Y yo le decía, Señor, qué bien me haría saltar encima de ese counter y darle una paliza a esta persona. Pero también sabe, Señor, que vaya a haber alguien de Chapel, ¿ya? Y como si les gusta el chisme, vayan a ir a contar a todos esa reacción. ¿Sí? Es verdad, en serio se me cruzó eso por la mente. ¿Ya? Pero también por la mente se me cruzaba que lo único que iba a hacer era empeorar las cosas. Doy gracias a Dios que no perdí la cabeza en ningún momento, a pesar de que enseguida uno dice, ¿qué pasó? Reservé bien el vuelo, ¿qué hice mal yo? Es una de las cosas que uno piensa en ese momento. Antes no hubiera reaccionado de esa manera, hubiera perdido la cabeza, me hubiera peleado con Anita, me hubiera peleado con mis hijos. Yo les veía a mis hijos ahí sentados esperando que algo han de solucionar mis papás, ¿no es cierto? ¿Ya? Estábamos a un punto de perder la compostura, pero entonces me doy cuenta y le digo, no voy a perder la compostura. Entonces le digo, ok, vamos a hacer algo, vamos a orar. Nos agarramos los 4 en medio del aeropuerto. Fue una oración sencilla, Señor, si me tengo que ir, abre las puertas. Si no me tengo que ir, cierra todas las puertas y no permitas que yo me vaya. Yo voy a descansar en lo que tú quieras. Finalmente no les quiero aburrir, no nos fuimos luego de estar 6 horas en el aeropuerto. Y bueno, ahora se dio, pero la manera en la que tú reaccionas revela lo que hay en tu corazón. Cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que haces? ¿Culpas a los demás? Sé sincero. ¿Señalas a las demás personas? Bueno, sería bueno que le digas, Señor, revélame qué hay en mi corazón. Quizás no eres capaz de decir, me falta valor. Señor, yo soy la cabeza del hogar.
Se supone que yo debería hacer frente a esta situación, pero Señor, estoy aterrado. No sé qué hacer, no sé qué decirle a mi esposa, no sé qué decirle a mis hijos. Señor, ayúdame. Los desiertos son importantes por eso, porque revelan verdaderamente qué es lo que hay en tu corazón. Pero acuérdate de algo, el desierto vale la pena solo si y solo si lo cruzas. Caso contrario, te vas a quedar dándote las vueltas hasta que tú de una vez por todas decidas afrontar aquello que hay en tu corazón. Segundo punto importante, te permite reconocer las personas que están a tu alrededor. Ya ven, mi familia se fue de viaje mientras yo estaba enfermo y sufriendo. Leamos Génesis 37, 18, 19. Génesis 37, vamos a leer los versículos 18 y 19. ¿Ya lo tenemos? Amén. Cuando los hermanos de José vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaron, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Wow, vaya hermanitos que les tenía a un lado. Leamos Mateo 23, 27 y 28, por favor. Mateo 23. Versículos 27 y 28. Miren lo que dice aquí. Esta es una parte un poco dura. Mateo 23, versículos 27 y 28. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenos de huesos de muertos de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. A mí me encantan los procesos, y me han encantado los procesos y los desiertos porque son como un colador. Y aprendes a identificar cuáles son las personas con las cuales vale la pena estar. Sus discípulos, los discípulos de Jesucristo, fueron capaces de hacer que hoy tú y yo estemos leyendo la palabra de Dios, porque tuvieron al mejor mentor que ha existido en la historia del mundo, que fue Jesucristo. Era una persona que lo que buscaba era sacar lo mejor de cada uno de ellos. Aquellos que están a tu lado, ¿buscan sacar lo mejor de ti? ¿O buscan detenerte, frenarte o aún arrastrarte hacia un lugar donde quizás después no haya salida? Mira qué importante es. José creía en sus hermanos, sin embargo sus hermanos tenían otros planes. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener cuidado con las amistades, porque hay amistades que corrompen las buenas costumbres. Qué importante es que tú y yo busquemos ese lugar donde haya personas que busquen edificar tu vida, que tu vida se desarrolle, que tu vida crezca, que tu vida siga avanzando hacia adelante, que te ayuden a salir de ese desierto. No es que cuando yo pasé por el desierto entonces me di cuenta cómo eran verdaderamente mis amigos. No, la verdad es que tus amigos eran así siempre. Lo único que hizo el desierto es revelar el corazón de aquellas personas. Pero también te voy a decir algo, no estás solo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor creí que no iba a tener amigos y que me iba a quedar solo. Esa es una mentira que el enemigo pone en tu vida. Entonces, no solo que los desiertos revelan cuál es la condición de tu corazón, sino que revelan quiénes son verdaderamente aquellas personas que están a tu lado para salir adelante. Recuerda, aquí hay una advertencia importante que nos están haciendo. Hay personas que aparentan ser buenas, pero dentro en su corazón sus sentimientos y sus emociones no son las correctas. Y uno debe prestar atención a aquello, porque quizás esas amistades no son las que no nos permiten cruzar a lo que el Señor tiene prometido para nosotros. Tercer punto importante, expone tus dones y tus talentos. Leamos Génesis 39, versículos 2 y 3.
Génesis 39, versículos 2 y 3. José ya estaba en su desierto, ¿no? Ya había sido vendido, ahora había sido vendido como esclavo a la casa de un oficial egipcio que se llamaba Potifar. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿En qué tenía éxito José? En todo lo que hacía. Pero aquí viene la parte clave. Leamos nuevamente el versículo 2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito, y ojo chicos a los jóvenes, por eso tenía éxito en todo, mientras que, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Nunca he visto que alguien alcance algo acostado en la cama sin hacer nada. Hoy solamente lo voy a llamar para poder ejemplificar de una mejor manera. Es decir, la suerte no te llega mientras vos no estás haciendo nada. No, la bendición te llega siempre y cuando tú estés avanzando. Asegúrate de que tú estás caminando. Estoy en el desierto, pero estoy caminando. Estoy en el desierto, pero estoy avanzando. Estoy en el desierto, pero estoy luchando. La palabra de Dios dice que José tuvo éxito mientras servía. Mientras servía. Tú estás buscando que esa circunstancia cambie en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Servir, avanzar, accionar. Si yo quiero tener una mejor salud, no me puedo acostar y no hacer nada. Tengo que hacer algo para que mi salud mejore a la vez que confío en la bendición y en los milagros de Dios para mi vida. Los matrimonios no se sanan. Mira esto. En una parte festejamos los 50 años de matrimonio de una pareja colombiana. Ellos estaban en otra mesa y solo escuché que le preguntaron cuál es el secreto del matrimonio. ¿Y saben qué dijo? Paciencia. Yo no quiero ese secreto para mi matrimonio. Paciencia. 23 años de paciencia, 22 años de paciencia. 22 años y medio de paciencia. 22 años de paciencia. Imagínate, y encima pensar que voy a tener que seguir llenándome de paciencia. No, ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio es plenitud. Plenitud. Tiempos de paciencia, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de gozo, tiempos de exaltación, tiempos de dificultad. Eso es un matrimonio. Pero si en todo está Jesucristo, lo único que te espera a ti y a mí en nuestro matrimonio es la victoria. Yo no quiero vivir un matrimonio con paciencia, quiero vivir un matrimonio pleno. Y eso es lo que el Señor me ha dado. Pero no me ha agarrado acostado, me ha agarrado caminando. ¿Cómo he podido tener un matrimonio pleno? Caminando. Buscando cursos, yendo a la iglesia en el hogar, asistiendo a la iglesia, juntándome con personas que han tenido éxito en su matrimonio para yo también poder avanzar junto a ellos. La palabra de Dios dice que en el desierto a José Dios le daba éxito en todo, pero porque él servía, no se quedaba quieto. Cuando yo salí de la universidad, yo lo único que esperaba decía, ya salí de la universidad y decía, bueno, ya soy ingeniero en marketing, ingeniero comercial con una especialidad en marketing. A ver, quiero que el abanico de propuestas de las corporaciones, quiero una oficina con tal y tal característica y que afuera esté mi nombre, ingeniero David Albán, y mi sueldo era tanto. Bueno, salí y me topé con la cruda realidad, ¿no? Nada de corporaciones, nada de sueldos. Hoy pensaba y decía que imagínense chicos que cuando yo salí de la universidad, lo que me ofrecían de sueldo era $25 mensuales. $25 mensuales. Yo escuchaba eso y encima me decían que no, que era mucho. Yo decía, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo puedo vivir con esto? Entonces no me quedé quieto.
porque si me quedaba quieto no comía. Empezamos con mi esposa a vender sacos. Empezamos a vender sacos. Y de esa manera empezamos a generar algo de ingreso. Entonces el Señor, aunque en ese momento no nos conocía, nos encontró sirviendo. Y como nos encontró sirviendo, nos abrió una puerta que yo no había sabido que existía en mi vida, que es haber desarrollado la habilidad de vender. Si alguien me preguntaba cuando me gradué, David, ¿tú quieres ser vendedor? Yo le hubiera dicho, no, qué feo, ¿qué es eso? Pero resulta que se abre una puerta, conozco a un amigo y puedo entrar en el mundo de las ventas, y que es algo que hago hasta el día de hoy. Y amo hacer eso. Me encanta hacer eso. Y de pronto mis oportunidades crecieron increíblemente. Ya no iba a ganar 25, ya iba a ganar 300 o 600 o 1000 o 1500. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque el Señor te bendice siempre y cuando tú sigas avanzando, tú sigas haciendo las cosas. Si yo no hubiera vendido los sacos, ¿ya?, probablemente no haríamos lo que estamos nosotros haciendo hoy. Yo llegaba y me paraba al frente del cliente y hacíamos el trabajo con Anita, y de la vergüenza le decía, Ani, empieza tú. Y ya cuando vendía, eso sí, yo era el que firmaba los papeles. Pero con el tiempo el Señor fue obrando en nuestra vida. Entonces, ¿qué les quiero decir? El desierto hace que tú descubras dones y talentos que están ocultos, pero tienes que hacer las cosas. Acostado no vas a sacar absolutamente nada. ¿Cómo es que David descubrió que era un buen vendedor? Era bueno para vender. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas. Y ahí fui descubriendo eso. Fueron los dones y talentos. José era bueno ¿en qué? Administrando. ¿Ya? Tenía un talento, una habilidad, que era la de administrar. Y también tenía un don espiritual. ¿Cuál era ese don espiritual? Interpretar sueños. Exactamente. Dios le usó de esa manera poderosa en el ministerio, en la vida secular y también en la vida ministerial. Si no hubiera sido por ese desierto, doy gracias a Dios que todas esas como 10 o 15 empresas que me dijeron que no y que me hicieron sentir humillado, inútil, bueno para nada, que no, realmente no iba a salir adelante, les doy gracias a cada uno de ellos, que todos ellos me cerraron la puerta, porque si no me hubieran cerrado la puerta, no haría lo que hago hoy día. Pero eso lo puedo ver hoy, que he pasado el proceso. Entonces los procesos son importantes porque te ayudan a descubrir tus dones y tus talentos. Esa es la función, ese es el propósito. Finalmente, recuerden, primer punto, expone lo que hay en tu corazón. Segundo punto, te permite reconocer qué clase de personas están a tu alrededor. Tercer punto, expone tus dones y tus talentos. Cuarto punto, hace que tu corazón sea moldeado por el Espíritu Santo. Veamos por favor Génesis 45, 14, 15. Génesis 45, 14, 15. Amén, ¿lo tienen? Dice, llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. Mira, aquí podemos ver cómo su corazón había sido moldeado en todo este tiempo. Te aseguro que si tenía un encuentro con sus hermanos a los 2 años, no hubiera sido esa reacción. Él fue viendo la mano de Dios en cada una de las etapas. Fue vendido como esclavo, terminó en la cárcel y después de eso fue ascendido a ser el segundo más importante de Egipto. ¿Cuál es el resultado? Él permitió que el Espíritu Santo domine sus emociones. Por eso tú le puedes ver a él besándole a Benjamín y dice que le besaba a sus hermanos. Gracias, ñañito, por haberme vendido. Gracias, ñañito, por haberme botado al foso. Gracias, ñañito, por haberme querido que me muera. Imagínate eso.
Es solo la revelación de por qué es importante pasar por esta transición. Ahora, el tema es que tú y yo nos vamos a quedar ahí mientras nosotros no permitamos que el Espíritu Santo obre en esas situaciones. ¿Cómo llega David Albán a, en lugar de lanzarse por el counter y querer matarle al de la atención, cómo llega a decirle, bueno, no hay nada más que hacer, nos vamos? ¿Cómo llegó a eso? Porque no es David Albán, fue un proceso de permitir que el Espíritu obre en mi vida. No solo que mis emociones tienen que ser ese reflejo, sino que tú y yo tomamos una decisión con esas emociones. Por eso les preguntaba, ¿cómo reaccionan ante los problemas? ¿Cómo reaccionas ante el quebranto? Claro que para mí también es importante, te voy a ser bien franco, para mí también es importante que yo no puedo reaccionar porque Dios no permita me vea a alguien de la iglesia y no es porque me vea, ay, ¿qué dirán los demás? No, porque aquel que me vea puede decir, y él dice que le tiene a Jesucristo en su corazón. Entonces, el nombre de David Albán no es blasfemado, sino el de Jesucristo. Que el Señor me libre de aquello, que siempre voy a ser perfecto. Desde ya les digo, no esperen eso de mí. Pero de que yo me tomo si me tomo de la mano del Espíritu Santo, las emociones correctas van a aflorar, las emociones correctas van a aflorar. Los desiertos son importantes para que se refleje, se revele lo que hay en tu corazón y tú puedas entender cómo el Señor empieza a obrar en tu vida y en mi vida. Estoy terminando. Ahora, ¿cómo entonces cruzas a la tierra prometida? Porque el David me dijo, lo primero, revela lo que hay en mi corazón. Lo segundo, revela la gente que está a mi alrededor. Lo tercero, expone mis dones y talentos. Y lo cuarto, hace que el Espíritu Santo moldee mi corazón. Bueno, entonces, ¿cómo cruzamos a la tierra prometida? Primer punto importante, sincerando tu corazón. Leamos Salmo 51, 17, por favor. Salmo 51, vamos a leer el versículo 17. Amén. Ok, el sacrificio que sí deseas, le está diciendo el salmista al Señor, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Wow. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. ¿Cuál es el sacrificio que desea el Señor de nuestra vida? Un corazón quebrantado, un corazón sincero. Mira, muchas veces asegúrate de algo, que cuando tú dobles las rodillas en la iglesia o te postres ante el Señor, asegúrate que tus acciones reflejen ese verdadero o esa verdadera humillación de tu corazón ante el Señor. De nada te sirve arrodillarte en un lugar en la iglesia donde tú quieras, levantarte de ahí y seguir ofendiendo a tu esposa, a tu esposo, seguir ofendiendo a tus hijos, seguir tratando mal a tus compañeros de trabajo. El Señor no quiere eso de nosotros. Yo puedo arrodillarme y postrarme y reconocer, Señor, cuando tú te arrodillas, humillas tu vida ante Él. Humillas tu vida. ¿Pero qué es humillar mi vida? Señor, yo no puedo, Señor. Me arrodillo ante ti porque tú eres todo para mí y en verdad, en mis fuerzas soy muy débil. Pero Señor, ayúdame a que cuando yo me ponga de pie pueda vencer aquellas limitaciones que hay en medio de mi vida. Porque si no, de nada sirve. ¿Sabes? Martín Lutero, ¿cómo descubrió la verdad? A él le enseñaron que si se flagelaba, estaba más cerca del Señor. Un día se flageló durante 8 horas. Se daba de latigazos. Ya no había suficiente sangre en su espalda. Terminó de hacerlo y se dio cuenta que su corazón seguía en la misma condición. Cuando sale de ese lugar, se da cuenta que solo la gracia del Señor es suficiente para su vida.
Y entonces viene la revelación de que no hay nada que podamos hacer que nos acerque o nos aleje del amor de Dios. Así que, querida familia, qué importante es esto. Lo que el Señor quiere es tu corazón. Regrésale a ver a tu corazón. Es lo que Él quiere. Y quiere que te sinceres con Él. Que le digas lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿Sí? Porque solo así el Señor puede venir, morar, sacar aquello. La palabra de Dios dice que saca aquello, saca lo precioso de lo vil. Él es capaz de hacerlo. Entonces yo cruzo a la tierra prometida. No cuando le digo, Señor, que Dios le bendiga. El Señor está con usted. No. Es en ese caso que les decía del counter, ¿no? Sino, Señor, tengo ganas de matarle, Señor. Se me ocurre subirme encima del counter y una buena patada voladora no le caería mal, Señor. Eso es lo que hay en mi corazón. Ay, David, es que vos todavía eres bien carnal, David. Pero yo tengo la solución, el Espíritu Santo. Dice, porque de paso le tienes que dar un buen ejemplo a tus hijos. Y entonces hallo las fuerzas. Y después salgo victorioso porque dije, gané, no hice nada. Y el primer Uber que tomamos nos decía así: ah, qué lindo, vinieron de viaje. Estábamos de regreso, ¿no? Se puede decir que sí, le digo. Llegamos al restaurante porque no habíamos desayunado. La señorita, perdón, es la edad. La señorita que nos atendía: ah, qué lindo, vienen de viaje. Se puede decir que sí. Después tomamos otro Uber para regresar a la casa y fue la misma historia. Solo el Señor es capaz de hacer que en medio de una circunstancia así haya gozo en tu vida. Porque sabes que del lugar que te sacó el Señor, ese lugar de dolor no tiene comparación. Y todo lo demás es victoria en Cristo Jesús. Segundo punto importante, no estás solo. Mira lo que dice Mateo 12, 48, 50. Mateo 12, versículos 48 y 50. Entonces, lo primero, ¿cómo cruzas la tierra prometida? Sincerando tu corazón. Segundo, no estás solo. No tienes que cruzar solo a la tierra prometida. No tienes que estar solo en el desierto. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: 12, 48, 50. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y les dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Entonces me dio una familia, que es la iglesia, que es donde estás congregándote. Y si no estás caminando en una iglesia en el hogar, te estás perdiendo tú. Tú quieres seguir transitando solo en el desierto, nadie te va a tomar de la oreja, aunque a veces hacemos eso. Pero si quieres seguir solo en el desierto, el Señor te dio el regalo de libre albedrío. Pero si quieres caminar con alguien más y que te diga: yo pasé por lo mismo, vamos a salir juntos, es lo que a mí me ha pasado. ¿Cómo animo a las demás personas? Porque yo ya pasé por eso. Y entonces puedo decirle: vamos, tú puedes. No es fácil. A veces uno quiere botar la toalla, a veces uno quiere renunciar, pero aquí estamos. Y no estamos solos, sino que Jesucristo nos toma de la mano y nos lleva juntos. Esos somos nosotros, los hermanos, las madres, las hermanas de Jesucristo. Tus dones y tercero, tus dones y tus talentos son expuestos, son puestos al servicio de Dios. Entonces, luego de ser vendedor, aprendí que también tenía la habilidad de liderar y de motivar a las personas. Ese talento no se ha ido. La diferencia es la razón por lo que le hacía antes, una razón equivocada y con motivaciones equivocadas. El Señor moldeó, me permitió volver a liderar un equipo de ventas 2009, aquí estamos 2025, me permitió liderar un equipo de ventas luego de 12 años
12 años. Primer día de trabajo. Chuta, le pedía, Señor, no voy a llorar, porque imagínate, si yo lloro el primer día de trabajo, mañana me quedo sin trabajo. Pero yo me paro y veo el equipo de ventas al frente mío y me doy cuenta que Dios me daba una nueva oportunidad, pero ahora con el corazón correcto. Ahora servirle al Señor bajo la perspectiva de un hijo de Dios. Quédate tranquilo, no vas a pasar 12 años como yo pasé por el desierto. Doy gracias a Dios por cada uno de esos días. Por cada uno de esos días donde el Señor me moldeó. Y de ahí el Señor me ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que esos dones y esos talentos que tú tienes, ahora tienes que usarlos y ponerlos al servicio del Señor. En mi caso tomó un tiempo, pero me ha permitido hacerlo. Como hoy, que puedo también compartirles a ustedes la palabra. Y finalmente, el fruto del Espíritu es evidente cuando estás en la tierra prometida. Vayamos a Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22. Dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Qué se hace evidente luego de pasar a la tierra prometida? El fruto del Espíritu Santo. Amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar como el Señor quiere que tú ames a las demás personas, como las demás personas necesitan ser amadas. Alegría no es la ausencia de dolor. Alegría es el sentimiento de tenerle a Dios en tu corazón. Esto era broma cuando les decía que mis hijos y mi esposa se fueron. O sea, sí se fueron, pero lo que era broma era que ellos estaban veía que estaban en una dualidad, ¿no? Se quedan con el papá enfermo o se van a... Pero la verdad es que desde que yo conozco a Jesucristo nunca he estado solo. Nunca he estado solo. Así que yo sabía que mientras ellos disfrutaban, el Señor iba a estar conmigo. Alegría en medio de las circunstancias. Paz, paz en medio también de los problemas y de las circunstancias. Una vez mi mami me dijo, le veo con un montón de problemas, pero le veo con tanta paz que lo único que me da eso es tranquilidad. Paz en medio de toda circunstancia. Paciencia. Sobrepasar, sí que necesité paciencia. Gentileza, es decir, tratar a las demás personas como quieren ser tratadas. Bondad, es decir, hacer buenas acciones. Pero no solamente hacer buenas acciones, sino cómo haces esas buenas acciones. Es decir, vas a lavar los platos, pero ¿cuál es tu actitud? Pues, ya, más los platos, otra taza, que no sé qué. Cierto es que cuando uno lava le sacan toda la vajilla, ¿no es cierto? Y sigue llegando y parece infinito, ¿ya? No solo se trata de hacer las cosas con bondad, sino con una buena disposición de tu corazón. Humildad. No se trata de que tú pienses menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y lo más importante, control propio. Es decir, que el Espíritu Santo aflore en medio de toda circunstancia. Por eso necesitamos el quebranto. Por eso necesitamos los desiertos. Pero solo en ti y en mí está el cruzar el desierto y vivir en la tierra prometida. Con Cristo Jesús todo lo podemos hacer porque Él es quien nos fortalece y nos da la victoria. Amén. Podemos ponernos de pie.
yo quiero que traigas a colación a tu corazón si estás pasando por un desierto o estás pasando por una circunstancia difícil o por un quebranto. Puede ser quizás un quebranto de salud, puede ser un quebranto en tus relaciones, puede ser un quebranto en tus finanzas, puede ser un quebranto en tu trabajo. Pero aquí estamos, tú y yo, juntos, como hermanos, como hermanas, juntos. No estás solo, estamos juntos. Y si tú quieres, puedes cerrar tus ojos para que nada te distraiga. Señor, yo solo puedo mirar y ver los cielos abiertos sobre esta congregación, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada hijo, sobre cada hija tuya, Señor. Puedo mirarte, Señor, como tú estás con cada uno de nosotros en los desiertos, en las circunstancias complejas, en esos pasos que hemos tenido que dar de fe, aun cuando no sabemos si lo estamos haciendo bien o si estamos tomando el camino correcto. Pero yo sé, Señor, que tú estás aquí. Tú estás con nosotros, Señor, y no nos dejas solos. Señor, hoy queremos decirte, Señor, que te damos gracias por ese desierto, Señor. Gracias te doy por ese desierto, Señor. Gracias te doy por ese quebranto, Señor. Gracias. Solamente al levantar tu voz y decirle gracias al Señor por ese desierto y por ese quebranto, yo te digo que tus enemigos caen, unos a la diestra y otros a la izquierda. Porque solo al enemigo le interesa que tú te quedes en ese lugar. Pero cuando tú le dices gracias, Señor, la victoria viene sobre tu vida, sobre nuestra vida, Señor, porque no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Señor, yo te quiero pedir que nos des las fuerzas para transitar el desierto, que nos tomes de la mano, Señor, para cruzar a la tierra prometida. No nos dejes solos, Señor. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer. Espíritu de Dios, pon en nosotros el querer como el hacer, para que así como hiciste que todo lo que José hacía tenga éxito a través de su servicio, hagas que nosotros en el querer como el hacer también seamos bendecidos y que todo lo que hagamos tenga éxito, Señor, para gloria tuya. Espíritu Santo, te pido que te derrames, te manifiestes con poder en nuestros corazones. Te entregamos todas nuestras debilidades, todo aquello que no pertenece al reino del Señor en nuestra vida, y te decimos que Espíritu de Dios, mores con más poder en nuestro corazón y que tu fruto sea evidente para que nuestra vida sea un reflejo de aquello que hay en nuestra vida, que es vivir en la tierra prometida, porque tú, Jesucristo, nos has dado acceso a ese lugar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este día, por esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a tu Señor? Querida familia, gracias por haber venido. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.